segunda parte del tema cree y sé persistente. Gloria a Dios. Hebreos 10, 38 y 39. Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos orado, ya hemos leído la palabra. No falta recordar que la fe, decíamos esta mañana en el primer culto, es una de las armas o virtudes que el Señor le ha dado a la iglesia. Por ende, esa arma, esa virtud hay que estarla fortaleciendo. La verdadera fe. Porque la fe no es solamente creer en alguien, en un Dios o en Dios. La fe produce el fruto de la obediencia. La verdadera fe hace que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Cuando cada uno de nosotros creemos de verdad, entonces la palabra de Dios toma un funcionamiento en nuestra vida que nos hace crecer, nos hace avanzar, nos hace ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres. Por eso se habla tanto en la Biblia de la fe, y que a Dios le agrada la gente que cree, que le cree a Él y que le obedece a Él. Pues esa es la verdadera fe. El justo vivirá por la fe. Hay un texto también en Hebreos capítulo 11 también. Amén, verso 1 ahí seguidamente donde leímos. Es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, tomamos ahorita la historia, esa preciosa historia del primer libro de Samuel, el capítulo 9, donde nos relata el escritor la escena, lo que vivió Saúl y su criado cuando se les perdieron, ¿qué? Unas asnas, unos burritos. Al papá de Saúl se le perdieron las asnas y mandó a su hijo Saúl con el criado de la casa para que fueran a encontrarlas. Pero recorrieron muchos lugares. Ahí dice la escritura en el capítulo 9, ahorita lo leímos, hablamos un poco de eso. Y ellos nada que encontraron. Pasaron el primer día, el segundo, el tercero, de tal manera que Saúl dijo: no, devolvámonos, retrocedamos, porque finalmente no encontramos las asnas, por nosotros. Dejemos que las asnas ya están perdidas. Pero el criado le dijo a su amo Saúl: no, ¿cómo nos vamos a ir? Ya llevamos todo esto recorrido. Vamos al vidente, el profeta, él nos va a declarar nuestro camino y encontraremos las asnas. Me llama la atención en la historia que ese criado, un hombre sencillo, un hombre para muchos, el que intervino y de alguna manera retuvo a Saúl, su amo, para que no se devolviera, y persistió y creyó que las asnas las iban a encontrar. Eso me da a entender a mí que el hombre y la mujer de Dios tienen que ser personas persistentes en las cosas de Dios.
que en el primer problema, obstáculo, prueba, no desmayen, no flaqueen, no retrocedan. ¿Cuántos empiezan la vida cristiana con ese ánimo? ¿Cuántos empiezan a llegar al culto y están animados, pero al primer obstáculo, al primer problema, dejan de venir? Ah, no, es que yo pensé que eso era diferente. Yo pensé que en la iglesia todo se me iba a resolver. No, hermano, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero creed, yo he vencido al mundo. O sea que las pruebas, los problemas van a llegar, van a seguir llegando, pero ahorita con una vez Jesús está con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a mirar aquí la Biblia, el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 11. Vamos a mirar, analizar en la parte final de la historia. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, ¿de quiénes están hablando? De Saúl y el criado. Cuando subían la cuesta, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? ¿Quién es el vidente? El profeta. Respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a aquel pueblo, tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Gloria a Dios. El vidente, el profeta, era la voz autorizada de Dios, era un personaje público, de una posición, de una altura, de un reconocimiento para ellos, de una estima muy grande. Era un hombre a quien la gente de alguna manera decía, porque hablaba de parte de Dios. Entonces el criado fue el que puso a Saúl a ir a la ciudad para ver al vidente, porque él suponía o creía que el vidente sí sabía dónde estaban las asnas. Gloria a Dios. Pero decía esta mañana que Dios fue el que propició que se perdieran los burritos, porque Dios tenía un propósito mayor que las asnas. ¿Cuántas cosas a usted se le han perdido, no las ha obtenido? Pero cuando va y las busca, cuando le pide al Señor, cuando usted clama, cuando usted persiste, encuentra después de lo que estaba pidiendo algo más grande de lo que usted le pidió al Señor. Dios lo sorprende a uno y le da cosas aún más grandes. Por eso hay que creer y persistir. ¿Sería una casualidad que el vidente o profeta hubiese llegado a esa ciudad el mismo día que iban a llegar Saúl con aquel siervo? Oiga, qué casualidad. No, no fue casualidad. Dios tenía un plan. Alabanzas al nombre del Señor. Y llegado a esa ciudad, el profeta Saúl y el siervo, entonces, algo que Dios había propiciado. Usted imagínese si Saúl llega a retroceder o a devolverse por sus deseos, sus excusas, su falta de ánimo. Dejar de buscar lo que le habían mandado a buscar y no encuentra al profeta en ese momento. ¿Qué hubiera sucedido? Vea usted, si hubieran subido más tarde, es como muchos de nosotros hoy en día. Queremos la bendición de Dios, queremos el favor de Dios, queremos las cosas bonitas que tiene el Señor para
sus hijos, pero no las peleamos, no las luchamos, no nos sacrificamos, no nos esforzamos. Y imagínese que usted para muchas cosas necesita trabajar, necesita sacrificar. Si alguien quiere tener un buen empleo, necesita estudiar, trasnochar, madrugar. Si necesita tener una buena economía, un buen sueldo, usted necesita esforzarse en muchas áreas. Ahora, Dios tiene, y para conseguir cosas de parte de Dios hay que seguir el orden y el plan de Dios. Usted no se puede salir de ese orden. ¿Qué dice el Señor cuando le dijo a los discípulos que entraran por la puerta estrecha? ¿Qué les dijo primero? Esa es la clave. En la persistencia hay que hacer un esfuerzo. Esforzados a entrar por la puerta estrecha. Uno, para encontrar cosas grandes en Dios, necesita dedicarle tiempo a Dios. Eso no es de un culto, de un momento, de unos minutos, de una mañana. No, hermano, es que hay que ser perseverantes. Perseverar, insistir, persistir. Amén. Hasta por ahí hay un adagio popular en el mundo que dice: persistir, perseverar y nunca desistir. Y por ahí hasta sacar una película muy vieja que llama Nunca retroceder jamás. Ustedes saben más de películas que yo. Retroceder nunca jamás. 1, 2, 3. Y la palabra, como que se fueron al libro de Hebreos, porque ahí dice la palabra que el que cree, el hombre y la mujer que es de fe, no es alguien que retrocede, sino que es alguien que avanza, que crece, que va hacia adelante en el camino, porque de esa manera pasar la vida eterna. ¿Alguien tiene alabanzas para Dios? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Sube ahora, le dijeron a Saúl y al criado, antes de que llegue la tarde, porque si llega antes de ti, la gente no te va a poder atender por motivo de la gente. Amén. Entonces decíamos, en Dios hay un orden. Dios camina en un orden que Él mismo estableció. Gloria a Dios. En ese orden que Dios estableció. ¿Usted sabe por qué ahora a muchos se nos hace difícil recibir algo de Dios? ¿Por qué la gente hoy en día no recibe? Porque, hermanos, hemos alterado de alguna manera el orden de las cosas. No están como antes funcionaban. Aquí los que son más antiguos en el Evangelio saben cómo. Oiga, es que el enemigo también, claro, mete su mano. Y no puede hacer tanto ruido. Y ahí aislado el uno del otro, no se arrodille, tápese la boca, no cante. Es que el diablo, su mano oscura la ha metido tratando de impedir el avance, el crecimiento, tratar de detener esta obra que está en avivamiento, porque aquí en Colombia esta iglesia sigue creciendo, sigue avanzando, y aunque las puertas del Hades, del infierno la ataquen, Jesús va con nosotros todavía. ¿Quieres? Y hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces el diablo en los tiempos pasados, generaciones antiguas, en la época cuando comenzó la iglesia cristiana, no utilizó las autoridades, no utilizaba los gobiernos para emitir contra el avance vertiginoso de la iglesia, y más los perseguían, más los apresaban, los azotaban, hasta los mataban, esta iglesia más se multiplicaba? ¿Sabe por qué? Porque el Dios de esta iglesia todavía está con nosotros. Dele un aplauso fuerte al Señor. Creer y persistir todavía.
a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Sí le recomiendo, aconsejo algo. No vamos a hacer o a seguir, si lo estábamos haciendo, las cosas como no, a mí me parece. Porque a veces sacamos conceptos personales. Es que a mí me parece, hermano, que así no. ¿Quién dijo que uno necesita ir a un culto? ¿Quién dijo que uno necesita congregarse? ¿Quién dijo que uno necesita orar tanto o ayunar? Eso ya está mandado a recoger. Imagínense que hay cristianos con nuevos pensamientos. Ya no, ya podemos ver el culto desde la casa. Yo me meto en YouTube, en el Facebook, ya no necesita uno congregarse. Mentira del diablo, hermano. La Biblia todavía dice: no dejando de congregarnos como algunos los tienen por costumbre. Y si el diablo ha metido la mano, pues que se atenga, porque Jesús le pone la suya. Dele una alabanza a Jesús esta mañana. No se deje alterar la mente con conceptos personales. Haga las cosas como Dios manda en la Biblia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque en Dios para todo hay una instrucción precisa. Hay un orden establecido. Pero a algunos, como las cosas no se les dan, porque a veces no se nos dan las cosas como queremos. Porque usted ha orado, usted ha pedido, Señor. Bueno, entre comillas ha pedido, porque es que nosotros a veces decimos oramos y a veces ni oramos. Vamos a ayunar y mentira. Dejamos de desayunar y al mediodía nos comemos. Bueno, yo sé que hay hermanos que ya no pueden porque su cuerpo está débil, tienen alguna enfermedad, está bien, pero es que si nos ponemos a analizar, hermanos, y emitido conceptos personales. Yo conozco predicadores de la iglesia pentecostal enseñando que ya no se necesita ayunar, que ya no se necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. Oiga, hay poco en el nombre de Jesús, que ya no necesita orar. ¿Cómo así, hermano? No, ese predicador está mandado a recoger el etapa ese, porque la Biblia todavía sigue el monte donde Jesús estuvo. ¿Quién es usted y quién soy yo para no hacerlo? Que sí lo necesitamos. Hemos alterado cosas, ¿sí o no? Tenemos que reconocer en esta mañana. Entonces vamos a entrar de nuevo a ese orden. Amén. Gloria a Dios, porque queremos la bendición. ¿Cuántos aquí queremos la bendición de Dios? Amén. El hombre que es de fe agrada a Dios, el que le cree y le obedece. Amén. Pero cuando persistimos, cuando creemos, hermanos, si nos toca corregir conductas, comportamientos, hermano, vamos a corregirlas. Reconocer que nos hemos equivocado. Amén. Y aunque yo buscar, correr, hacer, aquí estoy esperando parado hasta que no me acerque, como decía el siervo de Saúl, hasta que no lleguemos al vidente, al profeta, al varón de Dios. Y nos, hermano, es que a veces tanta cosa que le ponemos al Señor, y por eso es que Dios no bendice, porque no sabemos esperar. Estamos más pegados del reloj, estamos más pegados de las cosas que tenemos que hacer afuera. Está bien, yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay que hacer, yo sé que hay que almorzar, pero vea, así se me pierde el almuerzo. Yo no sé, mucho, eso sí no le dicen amén. Ay, bendito el Señor. Pero usted se acuerda cuando usted se trasnochaba en un culto, eran las 10, 11 de la noche y no se acababa. Se le olvidó el estómago, se le olvidó que vivía en este mundo, porque cuando Dios llega y toca un corazón, hermano, no, el tiempo se le va, la presencia de Dios controla todo, y ahí estamos contentos. Mayor la bendición que Dios
nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero a veces ponemos tanta excusa. Estamos tan afanados. No tenemos tiempo. A mí a veces se me ha embolsado el almuerzo, la comida. A veces el desayuno, nada. Pero no importa. Porque yo quiero la bendición. Yo quiero la bendición de Dios. Alabanzas al Señor. Yo no quiero ser como Esaú. Cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Imagínense. ¿Sería gordete ese Esaú o qué? Pero Jacob amó la bendición. Por eso es que Dios bendijo y amó a Jacob. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, verso 13? Dios dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oiga, que Dios lo aborrezca a uno. Hoy, Señor, tenga misericordia.